Le di un aventón a Jesús. Y lo que pasó me cambió la vida. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. La carretera se extendía ante mí como una cinta gris y polvorienta, serpenteando a través de la inmensidad árida del desierto. Llevaba horas conduciendo mi viejo camión, el Guerrero, sintiendo el zumbido monótono del motor vibrar en mis huesos y el sol implacable golpeando el parabrisas. Me llamo Mateo, un hombre curtido por la vida y el asfalto, de esos que encuentran más compañía en la soledad de la cabina que en el bullicio de las ciudades. Mi vida había sido una sucesión de kilómetros recorridos, de cargas entregadas y de horizontes siempre cambiantes, pero últimamente, un vacío sordo se había instalado en mi pecho, una sensación de que algo fundamental faltaba, aunque no supiera exactamente qué. Ese día, la sensación era más aguda. El paisaje desértico, con sus cactus estoicos y sus espejismos danzantes, parecía reflejar la aridez de mi propia alma. Había perdido a mi esposa, Elena, hacía un par de años, y desde entonces, la fe que ella me había inculcado con tanta ternura se había ido resquebrajando, como tierra seca bajo el sol. Rezaba por costumbre, más que por convicción, y la imagen de Jesús, aquel que Elena decía que caminaba a nuestro lado, se me antojaba lejana, casi irreal, una figura de estampitas y sermones dominicales que poco tenía que ver con la dureza de mi realidad cotidiana. Fue entonces, en medio de esa nada polvorienta, donde lo vi. Al principio, pensé que era otro espejismo, una figura borrosa temblando bajo el calor. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más nítida, un hombre de pie al borde de la carretera, con una túnica sencilla y sandalias, haciendo autostop. Su aspecto era humilde, casi anacrónico en medio de la modernidad de la autopista. Tenía el pelo largo y una barba cuidada, y aunque el sol le daba de lleno, no parecía sudar ni mostrar signos de agotamiento. Había algo en su porte, una serenidad tranquila, una dignidad natural que me llamó la atención. Normalmente, no recogía autoestopistas. Era una regla no escrita entre los camioneros, una precaución necesaria en un mundo lleno de peligros impredecibles. Pero algo en aquel hombre me impulsó a reducir la velocidad. Quizás fue la soledad que me embargaba, o tal vez una chispa de la vieja fe de Elena que se negaba a extinguirse del todo. O quizás, simplemente, fue la mirada de aquel hombre. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas, sentí una sacudida extraña, una mezcla de familiaridad y asombro. Sus ojos eran profundos, llenos de una compasión y una sabiduría que parecían abarcar siglos. Detuve el Guerrero a su lado, el motor protestando con un gruñido ronco. Bajé la ventanilla, el aire caliente del exterior invadiendo la cabina. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. El hombre sonrió, una sonrisa amable y luminosa que pareció iluminar el paisaje desértico. Gracias, amigo. Solo necesito un aventón hasta el próximo pueblo, dijo con una voz suave pero clara, que resonó en mi interior de una manera peculiar. Hablaba un español perfecto, sin acento particular, pero con una cadencia musical que me resultaba extrañamente reconfortante. Vacilé por un instante. Las reglas, la prudencia, el cinismo acumulado durante años de carretera luchaban contra aquel impulso inexplicable de ayudarlo. Pero su mirada tranquila y su sonrisa genuina disiparon mis dudas. Suba, le dije, abriendo la puerta del copiloto. El hombre subió a la cabina con agilidad, trayendo consigo una atmósfera de paz que contrastaba con el polvo y el olor a diésel. Se sentó a mi lado, sus ojos recorriendo el interior del camión con una curiosidad amable. Bonito camión, comentó. Parece que ha visto muchos caminos. Sí, respondí, poniendo el camión en marcha de nuevo. Se llama El Guerrero. Ha sido mi compañero durante muchos años. Un buen nombre, dijo él. Todos somos guerreros en el camino de la vida, ¿no crees? Luchando nuestras batallas, buscando nuestro destino. Sus palabras me sorprendieron por su profundidad inesperada. No era la típica conversación banal que uno tendría con un extraño. Había algo en su tono, una resonancia que tocaba fibras sensibles en mi interior. Lo miré de reojo.
Su perfil era noble, sus manos descansaban tranquilas sobre sus rodillas. No llevaba equipaje, solo la ropa que vestía. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba realmente? ¿Y usted?, pregunté, tratando de mantener un tono casual. ¿Qué lo trae por este desierto solitario? Él volvió su mirada hacia mí y de nuevo sentí esa conexión extraña, como si me conociera desde siempre. Estoy visitando a mis amigos, respondió con sencillez. A veces, se sienten perdidos o desanimados y necesitan recordar que no están solos. La respuesta era enigmática, pero no me atreví a indagar más. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros, roto solo por el rugido del motor y el silbido del viento contra los cristales. Observé cómo miraba el paisaje, no con la indiferencia de un viajero cansado, sino con una atención profunda, como si viera más allá de la superficie árida, como si contemplara la belleza oculta en cada cactus, en cada roca, en cada grano de arena. Sentí una creciente curiosidad por aquel hombre. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Había una autoridad natural en su presencia, pero sin rastro de arrogancia. Irradiaba una paz contagiosa, pero también una tristeza subyacente, como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo. ¿Quién era realmente este viajero misterioso que había aparecido de la nada en mi camino, justo cuando mi propia fe flaqueaba y mi corazón se sentía más desierto que el paisaje que nos rodeaba? Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era miedo, sino una especie de expectación reverente, como si estuviera al borde de algo importante, de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La presencia de aquel hombre a mi lado se sentía cada vez más significativa, más cargada de un misterio que intuía trascendental. Sin saberlo aún, aquel encuentro casual en una carretera perdida estaba a punto de convertirse en el kilómetro cero de un nuevo viaje, un viaje hacia el corazón de mi propia fe, guiado por el más inesperado de los copilotos. El sol se hundía perezosamente en el horizonte, tiñendo las nubes dispersas de colores imposibles, mientras el guerrero devoraba kilómetros de asfalto. Dentro de la cabina, el silencio ya no era incómodo, sino expectante. Mi misterioso pasajero observaba el atardecer con una expresión serena, casi melancólica, y yo, Mateo, el rudo camionero, me encontraba cada vez más intrigado y, extrañamente, en paz. Decidí romper el silencio, aunque una parte de mí temía perturbar la atmósfera casi sagrada que se había creado. Nunca me dijo su nombre, comenté, intentando sonar casual. Él giró su rostro hacia mí, y la luz anaranjada del ocaso acentuó la profundidad de su mirada. Algunos me llaman maestro, dijo con esa voz suave que parecía vibrar en el aire. Otros, simplemente, el Hijo del Hombre. Pero puedes llamarme Jesús. El nombre resonó en la cabina como un trueno silencioso. Jesús. El nombre que Elena pronunciaba con tanta devoción. El nombre que yo había relegado a las estampitas y a los recuerdos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de incredulidad y una emoción desconocida que me oprimía el pecho. ¿Era posible? ¿Podía ser este hombre humilde, sentado a mi lado en mi viejo camión, el mismo Jesús de los Evangelios? Mi mente racional, la mente del camionero pragmático, se rebeló. Era imposible. Debía ser una coincidencia, una broma de mal gusto, o quizás el hombre estaba delirando por el calor del desierto. Pero mi corazón, esa parte de mí que había heredado la fe de Elena, susurraba otra cosa. Había algo en su presencia, en su mirada, en la paz que irradiaba, que trascendía cualquier explicación lógica. Jesús, repetí en voz baja, probando el nombre en mis labios. Es un nombre, importante. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa llena de comprensión. Todos los nombres son importantes, Mateo, porque representan a una persona amada por el Padre. Tu nombre también es importante. Me sorprendió que supiera mi nombre. No recordaba habérselo dicho. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. Conozco a todas mis ovejas, respondió con sencillez, citando unas palabras que reconocí vagamente de alguna lectura bíblica olvidada. Y conozco las cargas que llevas en tu corazón. Sus palabras me golpearon como una ola.
cargas en mi corazón? ¿Se refería a la pena por Elena, al vacío existencial, a la fe perdida? Sentí que mis defensas se resquebrajaban, que la coraza que había construido alrededor de mi dolor comenzaba a ceder. No sé de qué habla, murmuré, desviando la mirada hacia la carretera, sintiéndome vulnerable. Hablo de la soledad que sientes en medio de la multitud de kilómetros, dijo él con suavidad, pero con una certeza que me desarmó. Hablo del recuerdo de Elena, de su amor y de la fe que compartían. Hablo de las preguntas que te haces en las noches largas, cuando el único testigo es el reflejo de tus faros en el asfalto. Cada palabra era un dardo certero que alcanzaba lo más profundo de mi ser. Era como si pudiera leer mi alma, como si conociera mis pensamientos más íntimos, mis miedos más ocultos. Sentí que las lágrimas pugnaban por salir, lágrimas que había reprimido durante años, pero el orgullo del hombre rudo, del guerrero de la carretera, me impidió dejarlas fluir. La vida es dura, dije, mi voz ronca por la emoción contenida. A veces, parece que Dios se olvida de nosotros aquí abajo. Dios nunca olvida, Mateo, respondió él, su voz llena de una compasión infinita. Somos nosotros los que a veces nos olvidamos de mirar hacia Él. Estamos tan ocupados con nuestras rutas, con nuestras cargas, que no vemos las señales de su presencia a nuestro lado. Hizo una pausa, mirando a través del parabrisas hacia la oscuridad que comenzaba a envolvernos. A veces, incluso, le damos un aventón sin reconocerlo. La indirecta era clara, y mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba realmente diciendo quién creía que era? La posibilidad era tan abrumadora, tan fuera de toda lógica, que mi mente luchaba por aceptarla. Sin embargo, la paz que sentía a su lado, la forma en que sus palabras resonaban en mi alma, la sensación de ser comprendido como nunca antes, todo apuntaba en una dirección imposible. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Soy solo un camionero, un hombre común, lleno de dudas y de fallos. Precisamente por eso, Mateo, dijo él, volviendo a mirarme con esos ojos que parecían contener toda la luz del universo. No vine a buscar a los justos, sino a los que se sienten perdidos. No vine a los que creen tener todas las respuestas, sino a los que tienen el corazón abierto a la pregunta. Vine a los cansados y agobiados, para darles descanso. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Sentí que una carga pesada comenzaba a levantarse de mis hombros. No era solo la pena por Elena, sino el peso de mi propia autosuficiencia, de mi orgullo, de mi intento de navegar la vida solo, sin ayuda, sin fe. Continuamos el viaje en silencio durante un rato, pero ahora era un silencio diferente, lleno de significado, de una comunicación que iba más allá de las palabras. Observé cómo sus manos, fuertes y callosas como las de un carpintero, descansaban sobre sus rodillas. Imaginé esas mismas manos sanando enfermos, partiendo panes, siendo clavadas en una cruz. La idea era tan poderosa, tan sobrecogedora, que tuve que aferrarme al volante para mantener la compostura. El paisaje exterior se había vuelto oscuro, solo iluminado por los faros del guerrero que cortaban la negrura. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo límpido del desierto, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Mira las estrellas, Mateo, dijo Jesús de repente. Cada una es una promesa del Padre, un recordatorio de su amor infinito y de su plan para cada uno de nosotros. Levanté la vista hacia el firmamento. Hacía años que no me detenía a contemplar las estrellas. Siempre estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado perdido en mis propios pensamientos. Pero ahora, bajo la influencia de aquel pasajero extraordinario, las veía con nuevos ojos. Eran hermosas, majestuosas, un testimonio silencioso de una grandeza que me superaba. A veces, nos sentimos pequeños e insignificantes bajo la inmensidad del universo, continuó Jesús, como si leyera mis pensamientos. Pero para el Padre, cada uno de nosotros es más valioso que todas las estrellas juntas. Él conoce cada cabello de nuestra cabeza, cada lágrima que derramamos, cada anhelo de nuestro corazón. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una barrera de cinismo y desesperanza que había construido ladrillo a ladrillo. La presencia de este hombre, sus palabras llenas de sabiduría y amor, la atmósfera de paz que lo rodeaba,
todo ello estaba obrando una transformación silenciosa en mi interior. La fe de Elena, que había creído muerta y enterrada, comenzaba a removerse, a despertar de su letargo. El viaje continuaba, y con cada kilómetro recorrido, sentía que me acercaba no solo a mi destino físico, sino a un destino espiritual que nunca había imaginado. La conversación con Jesús, a veces en palabras, a veces en silencios elocuentes, estaba abriendo puertas en mi corazón que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo. Aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, la magnitud del encuentro que estaba viviendo, pero una certeza comenzaba a arraigarse en mi alma: este viaje, esta carona inesperada en medio del desierto, estaba cambiando mi vida para siempre. La noche se había cerrado por completo sobre el desierto, transformando el paisaje en un lienzo oscuro salpicado por el brillo lejano de las estrellas. Los faros del guerrero eran ahora dos haces de luz solitaria que rasgaban la inmensidad, creando sombras danzantes entre los cactus y las rocas. Dentro de la cabina, la conversación había cesado de nuevo, pero el aire vibraba con una intensidad silenciosa. La revelación del nombre, Jesús, y sus palabras posteriores, que demostraban un conocimiento íntimo de mi vida y mis luchas, me habían dejado sin aliento, sumido en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Mi mente, entrenada en la lógica férrea de la carretera y la mecánica, buscaba desesperadamente una explicación racional. ¿Era un estafador muy hábil? ¿Un psicólogo ambulante con una capacidad de observación extraordinaria? ¿Quizás alguien que había investigado sobre mí por alguna razón desconocida? Pero ninguna de estas hipótesis lograba acallar la voz insistente de mi corazón, esa voz que reconocía en la mirada compasiva y en la paz que emanaba de mi pasajero algo que trascendía lo humano. La forma en que había hablado de Elena, de mis noches de insomnio, de mis dudas, era demasiado precisa, demasiado profunda para ser fruto del azar o de la mera observación. «Pareces turbado, Mateo», dijo Jesús, rompiendo el silencio con su voz tranquila. Su tono no era acusatorio, sino comprensivo, como el de un amigo que percibe la lucha interna de otro. Tragué saliva, intentando ordenar mis pensamientos. Es que, lo que ha dicho, sobre Elena, sobre mis cargas. Nadie sabe esas cosas. Ni siquiera yo mismo me atrevo a ponerlas en palabras tan claramente. El corazón humano es un libro abierto para el Padre, respondió él. Él ve más allá de las apariencias, más allá de las corazas que construimos para protegernos. Ve el anhelo de amor, la sed de paz, la búsqueda de sentido que anida en cada uno de sus hijos, incluso cuando ellos mismos no son conscientes de ello. Sus palabras eran como un bálsamo, pero también como un espejo que reflejaba mi propia alma desnuda. Me sentí expuesto, vulnerable, pero extrañamente, no juzgado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de fingir ser fuerte, de ocultar mi dolor tras una máscara de indiferencia. Elena, ella tenía tanta fe, murmuré, mi voz quebrándose ligeramente. Siempre decía que usted caminaba con nosotros, que nunca nos abandonaba. Pero cuando ella se fue, sentí que usted también se había ido. El silencio de Dios fue ensordecedor. Jesús asintió lentamente, su mirada llena de una empatía que me conmovió hasta lo más hondo. Comprendo tu dolor, Mateo. La pérdida de un ser amado es una de las pruebas más duras del camino. Y en esos momentos, es fácil sentir que Dios está distante, que el cielo está cerrado. Pero el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces, es una invitación a escuchar más profundamente, a buscar su presencia no en las respuestas fáciles, sino en el misterio del amor que sobrevive incluso a la muerte. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en mí. Elena no se ha ido del todo, Mateo. Su amor, su fe, la huella que dejó en tu vida, todo eso permanece. Y su fe en mí no era en vano. Yo estuve con ella en su partida, como estoy contigo ahora en tu soledad. La certeza en su voz era absoluta. Hablaba de Elena como si la conociera íntimamente, como si hubiera estado presente en nuestros momentos más sagrados. Sentí que las lágrimas volvían a asomar, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de una extraña mezcla de consuelo y asombro. ¿Podía ser verdad?
¿Podía la fe de Elena, esa fe que yo había despreciado por considerarla ingenua, ser la llave que abriera la puerta a este encuentro imposible? Pero, ¿cómo?, logré preguntar. ¿Cómo puede estar aquí, conmigo, en mi camión? Se supone que usted, bueno, que vivió hace 2000 años. Jesús sonrió, una sonrisa enigmática y llena de ternura. El tiempo y el espacio son medidas humanas, Mateo. Para el amor de Dios, no existen barreras. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, como prometí. A veces, me hago presente de formas inesperadas, en el rostro de un extraño, en una palabra de aliento, en un encuentro casual en una carretera solitaria. Su respuesta no era una explicación lógica, pero resonó en mi interior con la fuerza de una verdad profunda. No estaba negando la historia, sino trascendiéndola. Estaba hablando desde una dimensión diferente, una dimensión donde el amor divino podía romper las cadenas del tiempo y hacerse presente en el aquí y ahora. Recordé entonces la historia del camino de Emaús, que había escuchado de niño en la catequesis. 2 discípulos desanimados, caminando tristes tras la crucifixión, se encuentran con un forastero que les explica las escrituras y les devuelve la esperanza. Solo lo reconocen al final, al partir el pan. ¿Estaba yo viviendo mi propio camino de Emaús, aquí, en la cabina del guerrero? ¿Es usted, realmente él?, pregunté, mi voz temblando ligeramente, la pregunta que había estado flotando en mi mente desde que dijo su nombre. Jesús no respondió directamente con un sí o un no. En lugar de eso, extendió su mano y la posó suavemente sobre la mía, que descansaba en la palanca de cambios. Su tacto fue cálido, firme, lleno de una energía vital que pareció recorrer todo mi cuerpo. No fue una descarga eléctrica, sino una corriente de paz profunda, de amor incondicional, de sanación silenciosa. En ese instante, todas mis dudas se disiparon como la niebla al sol. No necesitaba más pruebas, más explicaciones lógicas. Mi corazón, mi alma entera, reconoció la verdad en ese simple gesto. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, rodando por mis mejillas curtidas por el sol y el viento. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de gratitud, de un asombro reverente que me desbordaba. Lloré por Elena, por mi fe perdida, por los años de soledad y vacío, pero también lloré de alegría, de esperanza reencontrada, de la certeza abrumadora de que no estaba solo, de que aquel en quien Elena había confiado ciegamente estaba realmente allí, a mi lado. Jesús mantuvo su mano sobre la mía, permitiéndome llorar, ofreciéndome un consuelo silencioso que valía más que 1000 palabras. No había juicio en su mirada, solo una compasión infinita, un amor que me aceptaba tal como era, con mis dudas, mis fallos y mi corazón roto. Cuando finalmente logré calmarme, retiré mi mano, sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Lo miré, mis ojos aún húmedos, pero ahora llenos de una nueva luz. Gracias, susurré, mi voz embargada por la emoción. No tienes nada que agradecer, Mateo, respondió él con su sonrisa amable. El amor del Padre es un regalo gratuito. Solo necesitas abrir el corazón para recibirlo. El resto del viaje hasta el próximo pueblo transcurrió en un silencio diferente, un silencio lleno de la presencia palpable de lo divino. Ya no había tensión, ni dudas, ni miedo. Solo una paz profunda y una gratitud inmensa. Hablamos poco, pero cada palabra intercambiada, cada mirada compartida, profundizaba la conexión que se había establecido entre nosotros. Me contó parábolas sencillas sobre la fe, sobre la confianza en la providencia, sobre la importancia de amar al prójimo, incluso al que parece diferente o difícil. Sus palabras no eran un sermón abstracto, sino una sabiduría viva que iluminaba mi propia experiencia, que daba sentido a mis luchas y anhelos. Sentí que estaba aprendiendo más sobre la fe en esas pocas horas de viaje que en toda mi vida anterior. Al acercarnos a las luces del pequeño pueblo que se divisaba a lo lejos, una mezcla de sentimientos me invadió. Por un lado, sentía una alegría inmensa por el regalo de aquel encuentro. Por otro, una punzada de tristeza al pensar que el viaje llegaba a su fin. No quería que se fuera. Quería que esa paz, esa conexión, esa presencia sanadora permaneciera conmigo para siempre.
pero en el fondo, sabía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Aquel encuentro en la carretera no era solo un episodio aislado, sino el comienzo de una nueva etapa en mi vida. La fe de Elena ya no era un recuerdo lejano, sino una llama viva que ardía de nuevo en mi corazón. El vacío había sido llenado, no con respuestas fáciles, sino con la certeza del amor incondicional de Dios, manifestado en el rostro y las palabras de aquel viajero inesperado al que había tenido el privilegio de darle un aventón. Las luces del pueblo se hacían más grandes y nítidas a medida que el guerrero se acercaba, marcando el final inminente de aquel viaje extraordinario. La mezcla de gratitud y melancolía se intensificaba en mi pecho. Había encontrado algo invaluable en la compañía de Jesús, una paz y una claridad que nunca antes había experimentado, y la idea de separarme de él me llenaba de una aprensión silenciosa. ¿Podría mantener viva esta llama de fe renacida sin su presencia física a mi lado? ¿Volvería a perderme en la aridez de mi antigua vida una vez que él descendiera del camión? Fue como si él, una vez más, leyera mis pensamientos más profundos. Mateo, dijo con suavidad, su voz rompiendo el silencio cargado de emociones. El viaje físico puede terminar, pero el viaje espiritual que hemos comenzado juntos apenas empieza. Lo miré, buscando consuelo y seguridad en sus ojos. Tengo miedo, confesé, la vulnerabilidad desbordando mi habitual reserva. Miedo de olvidar, miedo de volver a caer en la duda, miedo de perder esta conexión. Jesús asintió con comprensión. El miedo es humano, Mateo. Incluso mis discípulos más cercanos sintieron miedo y duda. Pero la fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en el amor del Padre incluso en medio del miedo. La conexión que sientes ahora no depende de mi presencia física a tu lado, sino de la apertura de tu corazón a mi espíritu. Extendió su mano de nuevo, no para tocarme esta vez, sino como señalando hacia mi propio pecho. Yo habitaré en tu corazón, si me lo permites. Estaré contigo en cada kilómetro que recorras, en cada carga que transportes, en cada amanecer y en cada anochecer. Solo necesitas buscarme en el silencio, en la oración, en la lectura de las escrituras que antes te parecían lejanas, y en el rostro de cada hermano y hermana que encuentres en tu camino. Sus palabras eran una promesa, una fuente de fortaleza que comenzó a disipar mis temores. No me estaba abandonando, me estaba invitando a una relación más profunda, una relación interior que trascendía la necesidad de su presencia tangible. Me estaba dando las herramientas para continuar el viaje por mi cuenta, pero nunca solo. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo la urgencia de traducir esta experiencia transformadora en acciones concretas. Vive, respondió él con simplicidad. Vive cada día con gratitud por el regalo de la existencia. Ama a tu prójimo como yo te he amado a ti, sin juzgar, sin condiciones. Perdona a los que te han herido, como el Padre te perdona a ti. Busca la justicia y la compasión en tus acciones. Y comparte la esperanza que has encontrado, no con palabras grandilocuentes, sino con el testimonio silencioso de una vida transformada por el amor. Su mensaje no era un conjunto de reglas complicadas, sino una llamada a la autenticidad, al amor y al servicio. Era un eco de las enseñanzas que había escuchado vagamente en el pasado, pero que ahora resonaban en mi interior con una claridad y una urgencia nuevas. Ya no eran solo palabras, eran una invitación personal, un camino a seguir. Recuerda a Elena, añadió con ternura. Honra su memoria no aferrándote al dolor de su ausencia, sino viviendo la fe que ella te enseñó con una nueva profundidad. Ella intercede por ti, Mateo, y se regocija al ver esta semilla de esperanza brotando en tu corazón. Mencionar a Elena de esa manera, con tanta naturalidad y certeza de su presencia espiritual, fue el golpe de gracia final a mis últimas resistencias. Sentí su amor envolviéndome, unido al amor de Cristo, en un abrazo invisible pero poderoso que sanó las heridas más profundas de mi alma. Llegamos a la entrada del pueblo, un pequeño oasis de luces y vida en medio de la oscuridad del desierto. Reduje la velocidad, buscando un lugar adecuado para detenerme. Aquí está bien, Mateo, dijo Jesús, señalando una pequeña capilla blanca que se alzaba modestamente al borde de la carretera, su cruz iluminada por un farol solitario. Detuve el guerrero frente a la capilla. El silencio que siguió fue denso, cargado de la emoción de la despedida.
Ambos sabíamos que el momento había llegado. Gracias, volví a decir, mi voz ahogada por la gratitud. Gracias por todo. Por el aventón, por las palabras, por devolverme la fe. Jesús me miró con una intensidad llena de amor. Yo no te he devuelto nada que no fuera ya tuyo, Mateo. Solo he desempolvado un tesoro que guardabas escondido en tu corazón. Ahora, cuídalo, hazlo crecer y compártelo. Abrió la puerta de la cabina y descendió con la misma agilidad con la que había subido. Se giró hacia mí una última vez, y su rostro pareció iluminarse con una luz interior. Ve en paz, Mateo. Y recuerda, nunca estás solo. Yo estoy contigo siempre. Y entonces, sucedió algo inexplicable. No se alejó caminando por la carretera. Simplemente, pareció desvanecerse en la noche, como si la oscuridad lo hubiera absorbido suavemente, o como si la luz que irradiaba se hubiera fundido con la luz de las estrellas. No hubo ruido, ni efectos especiales, solo una desaparición serena y misteriosa que dejó un vacío palpable en el asiento del copiloto, pero un vacío lleno de su presencia espiritual. Me quedé allí sentado, inmóvil, con el motor al ralentí, mirando el lugar donde había estado segundos antes. Mi mente luchaba por procesar lo imposible, pero mi corazón estaba en paz, lleno de una certeza absoluta. Había estado con él. Le había dado un aventón a Jesús. El impacto inicial de esa revelación, de esa certeza, fue abrumador. Sentí una mezcla de asombro, gratitud y una responsabilidad inmensa. Mi vida, la vida del rudo camionero Mateo, ya no podía ser la misma. Había sido tocado por lo divino de una manera tan personal, tan íntima, que todo mi ser se sentía reconfigurado. Miré hacia la pequeña capilla blanca, su cruz iluminada recortándose contra el cielo estrellado. Sentí un impulso irrefrenable de bajar del camión, de entrar en aquel lugar sagrado, de arrodillarme y dar gracias. Era como si la capilla me llamara, como si fuera el primer paso concreto en ese nuevo camino que Jesús me había invitado a recorrer. Apagué el motor del Guerrero, y el silencio del desierto me envolvió, pero ahora no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de ecos sagrados. Bajé de la cabina, mis piernas temblando ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de la experiencia vivida. Caminé hacia la capilla, cada paso resonando en la quietud de la noche. La puerta estaba abierta, invitándome a entrar. Dentro, la luz de unas pocas velas iluminaba un altar sencillo y unas bancas de madera. El aire olía a cera y a incienso añejo. Me arrodillé en la primera banca, sintiendo la madera fría bajo mis rodillas. No recé con palabras elaboradas, solo dejé que mi corazón hablara, que expresara la gratitud, el arrepentimiento y la esperanza que me embargaban. Lloré de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría, de un renacimiento espiritual que sentía en cada fibra de mi ser. Sentí la presencia de Elena a mi lado, sonriendo, y la presencia de Jesús envolviéndome con su amor infinito. Supe en ese momento que mi vida había cambiado irrevocablemente. El encuentro en la carretera no había sido un sueño ni una alucinación. Había sido real. Y sus efectos perdurarían para siempre. El impacto inicial no fue una transformación mágica e instantánea en un santo perfecto. Seguía siendo Mateo, el camionero, con mis defectos y mis luchas. Pero algo fundamental se había reordenado en mi interior. La brújula de mi vida ahora apuntaba firmemente hacia una nueva dirección, hacia una fe viva y operante, hacia una relación personal con aquel que me había encontrado en mi propio desierto. La carretera que se extendía ante mí seguía siendo la misma, pero yo ya no era el mismo hombre que la recorría. El aventón que le había dado a Jesús se había convertido en el viaje más importante de mi vida. Salir de aquella pequeña capilla en medio del desierto fue como despertar de un sueño increíblemente vívido, pero con la certeza absoluta de que había sido real. El aire nocturno parecía más fresco, las estrellas brillaban con una intensidad nueva y el silencio ya no era opresivo, sino lleno de una presencia reconfortante. Volví a la cabina del Guerrero, pero el hombre que se sentó al volante ya no era el mismo Mateo cínico y desesperanzado que había iniciado el viaje. Había sido tocado por la gracia, transformado por un encuentro que desafiaba toda lógica pero que mi corazón reconocía como la verdad más profunda que jamás había conocido.
Los días, semanas y meses que siguieron a aquel encuentro fueron un proceso de integración, de aprendizaje, de vivir la nueva realidad que se había abierto ante mí. No fue, como dije, una transformación mágica que me convirtió en un santo de la noche a la mañana. Seguía siendo Mateo, el camionero, con mi temperamento a veces rudo, mis impaciencias al volante y mis luchas cotidianas. Pero ahora, había una diferencia fundamental, ya no estaba solo. La promesa de Jesús de habitar en mi corazón se convirtió en una realidad palpable, una fuente constante de fortaleza, guía y consuelo. Comencé a poner en práctica sus sencillas instrucciones. Empecé a buscar momentos de silencio y oración, no como una obligación rutinaria, sino como una conversación íntima con aquel que sabía que me escuchaba. Al principio me sentía torpe, sin saber qué decir, pero poco a poco aprendí a abrir mi corazón, a compartir mis alegrías, mis miedos, mis agradecimientos y mis peticiones. Descubrí que la oración no era tanto pedir cosas, sino cultivar una relación, sentir su presencia, alinear mi voluntad con la suya. También desempolvé la vieja Biblia de Elena, que había estado guardada en un rincón de la cabina durante años. Las palabras que antes me parecían áridas o incomprensibles comenzaron a cobrar vida. Leía los evangelios con nuevos ojos, reconociendo en las palabras y acciones de Jesús al mismo Maestro que se había sentado a mi lado. Las parábolas me hablaban directamente, las enseñanzas resonaban en mi experiencia diaria en la carretera. Comprendí que las Escrituras no eran solo un libro antiguo, sino una carta de amor viva, una guía para el camino. Pero la transformación más significativa se manifestó en mi relación con los demás. Jesús me había dicho, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Intenté tomarme en serio esas palabras. Empecé a mirar a los otros camioneros, a los empleados de las gasolineras, a los clientes, no solo como obstáculos o herramientas en mi trabajo, sino como personas, como hermanos y hermanas con sus propias cargas y anhelos. Traté de ser más paciente en el tráfico, más amable en mis interacciones, más dispuesto a ofrecer una palabra de aliento o una pequeña ayuda. No siempre fue fácil. Mi viejo yo, el Mateo gruñón y solitario, a menudo intentaba resurgir. Había días en que la frustración me vencía, en que juzgaba a los demás, en que me encerraba en mi propia burbuja. Pero ahora, tenía una referencia, una voz interior que me recordaba las palabras de Jesús, que me invitaba a perdonar, a comprender, a amar de nuevo. Aprendí que la fe no era una línea recta ascendente, sino un camino con altibajos, con caídas y levantadas, pero siempre sostenido por la gracia. Una de las pruebas más grandes fue aprender a perdonar. Había rencores enquistados en mi corazón, viejas heridas de traiciones o injusticias sufridas en el pasado. Jesús me había dicho, perdona a los que te han herido, como el Padre te perdona a ti. Medité mucho sobre esas palabras. Perdonar no significaba olvidar o justificar el daño, sino liberar mi propio corazón del veneno del resentimiento, dejar ir la carga del odio para poder caminar más ligero. Fue un proceso lento y doloroso, que requirió mucha oración y esfuerzo consciente, pero cada pequeño acto de perdón me trajo una paz inesperada. También intenté vivir con más gratitud. Antes, me enfocaba en lo que me faltaba, en las dificultades, en la dureza de la vida. Ahora, trataba de ver las bendiciones ocultas en lo cotidiano, la belleza de un amanecer en la carretera, la conversación amable con un colega, la comida caliente al final de un largo día, el simple hecho de estar vivo y tener la oportunidad de empezar de nuevo cada mañana. La gratitud cambió mi perspectiva, transformando la queja en alabanza, la amargura en esperanza. Por supuesto, mi transformación no pasó desapercibida para los que me conocían. Mis compañeros camioneros notaron un cambio en mi actitud. Algunos se burlaban, llamándome el Santo Mateo o el predicador del volante. Otros me miraban con curiosidad, preguntándome qué me había pasado. Al principio, me costaba hablar de mi experiencia. Era algo tan íntimo, tan sagrado, que temía que fuera malinterpretado o ridiculizado. Pero recordé las palabras de Jesús sobre compartir la esperanza encontrada. Así que, poco a poco, comencé a compartir mi historia, no de forma ostentosa ni impositiva, sino con humildad y sencillez, cuando sentía que era el momento adecuado. Contaba cómo un encuentro inesperado en el desierto había reavivado mi fe,
como la presencia de Jesús había llenado mi vacío. Algunos me escuchaban con escepticismo, otros con interés, y algunos pocos, con una chispa de reconocimiento en sus propios ojos, como si mi historia resonara con sus propias búsquedas secretas. Descubrí que el testimonio más poderoso no eran mis palabras, sino mis acciones. Intentar vivir con coherencia, tratar a los demás con respeto y compasión, mantener la calma en medio de las dificultades, eso era lo que realmente impactaba a la gente. Comprendí que ser cristiano no era llevar una etiqueta, sino reflejar, aunque fuera imperfectamente, el amor de Cristo en mi vida diaria. Hubo pruebas, por supuesto. La vida en la carretera seguía siendo dura. Hubo averías inesperadas, retrasos frustrantes, problemas económicos, momentos de soledad y tentaciones. Pero ahora, enfrentaba esas pruebas de manera diferente. Ya no me sentía solo ni abandonado. Sabía que Jesús caminaba conmigo, que su gracia era suficiente para sostenerme. Aprendí a ver las dificultades no como castigos divinos, sino como oportunidades para crecer en la fe, para fortalecer mi confianza en Él, para depender menos de mis propias fuerzas y más de las suyas. Un día, mientras conducía por una ruta familiar, vi a un joven haciendo autostop al borde de la carretera. Era tarde, llovía y el joven parecía desesperado. Mi primer impulso, el viejo instinto de precaución, fue seguir de largo. Pero entonces, recordé mi propio encuentro en el desierto, la generosidad de Jesús al acercarse a mí, un extraño lleno de dudas. Recordé sus palabras, ama a tu prójimo. Detuve el guerrero. El joven se acercó corriendo, empapado y agradecido. Lo invité a subir. Mientras viajábamos juntos, escuché su historia, una historia de sueños rotos, de malas decisiones y de búsqueda de una segunda oportunidad. No le di un sermón, pero compartí con él un poco de mi propia historia, de cómo había encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Le ofrecí una palabra de aliento, un sándwich de mi almuerzo y lo dejé en el siguiente pueblo, deseándole lo mejor. No sé qué fue de aquel joven. Pero supe que, al ayudarlo, había estado sirviendo al mismo Jesús que me había encontrado a mí. Comprendí que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era una forma de mantener viva la llama de aquel encuentro sagrado, de compartir la luz que había recibido. Los años pasaron. Seguí conduciendo el guerrero, recorriendo las carreteras de la vida. Mi cabello se volvió más gris, mi rostro acumuló más arrugas, pero mi corazón se sentía más joven y vivo que nunca. La fe que Jesús había reavivado en mí no se apagó. Se convirtió en el motor silencioso que impulsaba mi vida, la brújula que me guiaba en cada encrucijada. Aprendí a encontrar a Jesús no solo en los momentos extraordinarios, sino en la belleza de lo ordinario, en la sonrisa de un niño, en la ayuda inesperada de un colega, en la paz de un atardecer compartido con él en oración. La experiencia de aquel aventón divino no me convirtió en un hombre perfecto, pero me hizo un hombre nuevo. Me enseñó que la fe no es una teoría abstracta, sino un encuentro personal y transformador. Me mostró que Dios no está lejano ni indiferente, sino que busca incansablemente a sus hijos perdidos, a veces, incluso, pidiendo un aventón en la carretera más solitaria de nuestras vidas. El tiempo, ese río incesante que arrastra consigo las hojas secas del pasado y riega las semillas del futuro, siguió su curso. Los años se fueron sumando a mi bitácora de camionero, marcados por el cambio de las estaciones reflejado en los paisajes que atravesaba y por las líneas que se acentuaban en mi rostro. Pero la transformación interior que había comenzado aquel día en el desierto no fue una moda pasajera ni un fervor efímero. Se consolidó, echó raíces profundas en el terreno de mi alma y floreció en una perspectiva de fe renovada, una forma de ver y vivir el mundo que impregnaba cada aspecto de mi existencia. Ya no era solo el Mateo que intentaba ser bueno o que rezaba por costumbre. La fe se había convertido en el eje central de mi vida, no como un conjunto de dogmas o rituales externos, sino como una relación viva y constante con aquel que me había encontrado en mi soledad. La presencia de Jesús ya no era una sorpresa extraordinaria, sino una compañía constante, un amigo fiel con quien dialogaba en el silencio de la cabina, a quien consultaba en las encrucijadas del camino y en quien encontraba refugio en medio de las tormentas. Mi trabajo como camionero, que antes veía a menudo como una carga monótona o una simple forma de ganarme la vida, adquirió un nuevo significado.
Cada viaje se convirtió en una oportunidad para servir, para conectar con otros, para ser un pequeño reflejo de la luz que había recibido. Veía las carreteras no solo como cintas de asfalto, sino como venas que conectaban vidas, historias, necesidades. Intentaba realizar mi labor con profesionalidad y honestidad, pero también con un plus de humanidad. Una sonrisa al entregar la carga, una palabra amable al colega estresado, un pequeño favor a quien lo necesitaba, gestos sencillos que brotaban de un corazón que se sentía amado y llamado a amar. Incluso los momentos difíciles, las averías, los retrasos, las injusticias que a veces encontraba en el camino, los afrontaba de manera diferente. Antes, me habrían sumido en la frustración, la ira o la autocompasión. Ahora, aunque seguían siendo molestos, los veía como oportunidades para ejercitar la paciencia, la confianza en la providencia y la fortaleza interior. Recordaba las palabras de Jesús sobre el sufrimiento como parte del camino hacia la gloria, no como un castigo, sino como una misteriosa escuela de crecimiento. Aprendí a ofrecer mis dificultades, a unirlas a la cruz de Cristo, encontrando en ello un sentido redentor que antes me era desconocido. Mi relación con los demás también se profundizó. Ya no me aislaba tanto en mi coraza de hombre rudo. Me permitía ser más vulnerable, compartir mis alegrías y mis luchas con aquellos en quienes confiaba. Descubrí la riqueza de la comunidad, aunque fuera una comunidad dispersa de colegas y amigos encontrados en diferentes puntos del mapa. Aprendí a escuchar con más atención, a ofrecer un hombro amigo, a celebrar los éxitos ajenos y a consolar en las tristezas. Comprendí que la fe no era solo una experiencia individual, sino un llamado a construir puentes, a tejer lazos de fraternidad. La memoria de Elena seguía viva en mi corazón, pero el dolor agudo de la pérdida se había transformado en una serena gratitud por el tiempo compartido y en una esperanza firme en el reencuentro futuro. Hablaba con ella en mis oraciones, sintiendo su presencia amorosa y su intercesión. Ya no la recordaba con la desesperación de la ausencia, sino con la alegría de saberla viva en Dios, esperándome al final del camino. Su fe, que antes me parecía ingenua, se había convertido en mi propio faro, una inspiración constante para seguir adelante. Un episodio en particular marcó esta etapa de consolidación. Llevaba una carga delicada a través de unas montañas nevadas. Una tormenta inesperada se desató con furia, la nieve caía espesa, la visibilidad era casi nula y la carretera se volvía peligrosa. Sentí el miedo atenazándome, el viejo miedo a perder el control, a quedar atrapado, a no poder cumplir con mi responsabilidad. Por un momento, el pánico amenazó con paralizarme. Pero entonces, cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Recordé a Jesús en la barca, calmando la tempestad. Recordé su promesa, no temas, yo estoy contigo. Invoqué su nombre en silencio, pidiendo calma, sabiduría y protección. Y una paz profunda, inexplicable, comenzó a inundar mi corazón, desplazando al miedo. No es que la tormenta amainara de inmediato, ni que la carretera se volviera fácil. Pero mi actitud cambió. Conduje con una concentración serena, con una confianza tranquila en que Él me guiaría a través de la dificultad. Cada maniobra, cada decisión, la tomaba sintiendo su presencia a mi lado, como el mejor de los copilotos. Finalmente, tras horas de tensión, logré atravesar el paso montañoso y llegar a un lugar seguro. Estaba agotado, pero mi corazón rebosaba de gratitud. No había sido mi habilidad como conductor lo que me había salvado, sino la gracia de Dios actuando a través de mí. Esa experiencia fortaleció mi fe de una manera poderosa. Comprendí que la verdadera fortaleza no residía en mi autosuficiencia, sino en mi capacidad de confiar y entregarme a Él, especialmente en los momentos de mayor debilidad. Esta nueva perspectiva de fe también me llevó a apreciar la belleza del mundo de una forma más profunda. Antes, el paisaje era solo el telón de fondo de mis viajes. Ahora, aprendí a contemplarlo con ojos nuevos, a descubrir la huella de Dios en la majestuosidad de una montaña, en la delicadeza de una flor silvestre al borde del camino, en el vuelo libre de un pájaro. Cada amanecer era un milagro, cada atardecer una obra de arte divina. La creación entera se convirtió en un libro abierto que me hablaba del amor y la sabiduría del Creador. Sentía una conexión más profunda con la naturaleza, un respeto por la obra de sus manos.
La oración dejó de ser un monólogo para convertirse en un diálogo constante. Hablaba con Jesús mientras conducía, compartiendo mis pensamientos, mis observaciones, mis preocupaciones. A veces, sentía su respuesta no en palabras audibles, sino en una intuición clara, en una paz repentina, en una solución inesperada a un problema. Otras veces, su respuesta era el silencio, un silencio que me invitaba a confiar más, a esperar su tiempo, a aceptar que no siempre entendería sus caminos, pero que siempre podía descansar en su amor. La lectura de la Biblia se volvió un alimento diario para mi alma. Descubrí la riqueza inagotable de sus historias, la sabiduría práctica de sus consejos, la fuerza inspiradora de sus promesas. Los salmos se convirtieron en mis compañeros de oración, expresando las alegrías y las angustias de mi propio corazón. Las cartas de Pablo me animaban a perseverar en la fe y en el amor. Y los evangelios eran el encuentro renovado con el Maestro, aprendiendo cada día algo nuevo sobre su corazón y su voluntad. La transformación consolidada no significó que mi vida se volviera perfecta o libre de problemas. Seguía enfrentando desafíos, tentaciones y momentos de duda. Pero la diferencia era que ahora tenía un ancla firme, una esperanza inquebrantable, una relación personal con Dios que me sostenía y me daba fuerzas para seguir adelante. La fe ya no era un accesorio ocasional, sino el tejido mismo de mi ser, la lente a través de la cual interpretaba la realidad y tomaba mis decisiones. Me di cuenta de que la verdadera libertad no consistía en hacer siempre lo que quería, sino en alinear mi voluntad con la de Dios, encontrando en ello una paz y un propósito que el mundo no podía darme. La felicidad ya no la buscaba en el éxito externo o en la acumulación de bienes, sino en la alegría sencilla de amar y ser amado, de servir a los demás, de vivir en comunión con mi Creador. El guerrero, mi viejo camión, seguía siendo mi compañero de fatigas, pero ahora sentía que no era solo un vehículo de carga, sino también un pequeño santuario rodante, un espacio donde la presencia de Dios se hacía tangible en mi vida cotidiana. Cada kilómetro recorrido era un paso más en mi peregrinaje de fe, un camino lleno de aprendizaje, de crecimiento y de la certeza gozosa de que, gracias a aquel inesperado aventón en el desierto, mi vida había encontrado su verdadero norte. Los últimos rayos del sol poniente se filtraban por el parabrisas del guerrero, bañando la cabina en una luz dorada y melancólica. Mis manos, ahora surcadas por las arrugas del tiempo y el trabajo, descansaban sobre el volante con la familiaridad de décadas. Ya no era el joven camionero atormentado que había recogido a un extraño en el desierto años atrás. El tiempo había seguido su curso implacable, llevándose consigo la fuerza de mi juventud, pero dejando a cambio una serenidad y una sabiduría que solo la fe vivida podía otorgar. Aquel encuentro, aquel aventón que cambió mi vida para siempre, seguía tan vívido en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. La mirada compasiva de Jesús, su voz suave resonando en la cabina, el calor de su mano sobre la mía, eran recuerdos imborrables, el ancla de mi existencia, el fundamento sobre el cual había reconstruido mi vida ladrillo a ladrillo. Ya no necesitaba pruebas ni explicaciones lógicas. La certeza de su presencia era una realidad tan tangible como el asfalto bajo las ruedas de mi camión. Con los años, aprendí que aquel encuentro extraordinario no fue un evento aislado destinado a permanecer como un recuerdo nostálgico. Fue, más bien, una puerta que se abrió, una invitación a una relación continua, a descubrir su presencia no solo en los momentos cumbre, sino en la trama misma de lo cotidiano. Comprendí que Jesús no solo aparece en desiertos solitarios o en capillas iluminadas por velas. Está presente en la sonrisa amable del empleado de la gasolinera, en la paciencia del colega que te ayuda con una avería, en la llamada inesperada de un viejo amigo, en la belleza silenciosa de un paisaje que te roba el aliento. Aprendí a buscarlo y encontrarlo en los pequeños detalles, en los gestos de amor anónimos, en la fuerza que surge en medio de la debilidad, en la paz que inunda el corazón tras una oración sincera. Descubrí que cada persona que se cruzaba en mi camino podía ser un reflejo de él, una oportunidad para dar y recibir su amor. Recordé sus palabras: cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y así, cada acto de servicio, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión se convirtió en un encuentro renovado con el Maestro. Hubo un tiempo en que pensé que la fe consistía en esperar milagros espectaculares, en buscar señales extraordinarias.
Pero Jesús me enseñó, en aquel viaje y a lo largo de los años siguientes, que el milagro más grande es su presencia constante y silenciosa en nuestras vidas, su amor fiel que nos sostiene incluso cuando no nos damos cuenta. El verdadero evangelio oculto no estaba en textos antiguos y polvorientos, sino en la capacidad de reconocer su rostro en lo ordinario, su voz en el susurro del corazón, su mano guiándonos a través de las alegrías y las penas del camino. Mirando hacia atrás, a mi vida antes de aquel encuentro, me veo como un hombre perdido en su propio desierto interior, sediento de algo que ni siquiera sabía nombrar. Estaba tan concentrado en mis propias cargas, en mi dolor, en mi autosuficiencia, que era ciego a la presencia divina que siempre había estado allí, esperando pacientemente a que abriera la puerta. El aventón que le di a Jesús fue, en realidad, el momento en que permití que Él entrara en mi vida, que tomara el volante de mi existencia y me guiara hacia un destino de esperanza y redención. Quizás tú que escuchas mi historia te encuentras también en tu propio desierto. Quizás sientes que la vida te ha golpeado, que la fe se ha enfriado, que Dios está lejano o indiferente. Quizás te preguntas dónde está Jesús en medio de tus luchas, de tus pérdidas, de tus preguntas sin respuesta. Mi humilde testimonio, el testimonio de un simple camionero que fue transformado por un encuentro inesperado, es este: Él está más cerca de lo que imaginas. No necesitas buscarlo en lugares remotos o en experiencias místicas extraordinarias, aunque a veces pueda manifestarse así. Búscalo en tu propia vida, en tu propia realidad. Abre los ojos de tu corazón y lo encontrarás en el amor de tu familia, en la lealtad de tus amigos, en la belleza de la creación que te rodea, en la fuerza que te permite levantarte cada mañana, en la esperanza que se niega a morir incluso en las noches más oscuras. Quizás Jesús te está pidiendo un aventón en este momento. Quizás te está pidiendo que le abras un espacio en tu corazón, en tu tiempo, en tus preocupaciones. Quizás te está invitando a detenerte en medio de tu ajetreada rutina y a escuchar su voz suave que te llama por tu nombre, que conoce tus cargas y que anhela darte descanso. No tengas miedo de abrirle la puerta. No importa cuán indigno te sientas, cuán rota esté tu fe, cuán lejos creas haberte desviado del camino. Su amor es incondicional, su misericordia infinita. Él no vino a buscar a los perfectos, sino a los perdidos, a los heridos, a los que reconocen su necesidad de Él. Darle un aventón a Jesús, permitirle entrar en tu vida, no te quitará los problemas por arte de magia, pero te dará la fuerza para enfrentarlos, la paz para sobrellevarlos y la esperanza para trascenderlos. Mi vida como camionero está llegando a su fin. Pronto tendré que aparcar el Guerrero por última vez. Pero el viaje de mi fe continúa, y sé que me espera un destino mucho más glorioso que cualquier ciudad terrenal. Miro hacia el futuro sin miedo, con la serenidad de quien sabe en quién ha confiado. La promesa de Jesús, yo estoy contigo siempre, ha sido la banda sonora de mi vida durante todos estos años, y sé que seguirá resonando en la eternidad. Que mi historia sea para ti un pequeño faro en tu propio camino. Que te recuerde que nunca estás solo, que el amor de Dios te busca incansablemente, y que un encuentro con Jesús, por inesperado que sea, tiene el poder de cambiarlo todo. Atrévete a detenerte, a mirar a tu alrededor con ojos de fe, a escuchar con el corazón. Quizás descubras, como yo lo hice en aquella carretera solitaria, que aquel a quien buscas ya está a tu lado, esperando simplemente que le ofrezcas un lugar en tu viaje. Y ese, créeme, será el aventón más importante y transformador de tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.